Vamos a ver cuáles son los elementos para que nosotros podamos crecer en fe, para que nuestra fe débil sea una fe fuerte, para que nuestra falta de fe se convierta en una fe que mueve montañas, hermanos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Gloria sea al Señor. Hermanos, para nosotros entender los elementos esenciales que hacen ese crecimiento espiritual, no estamos ni muy lejos, ni tampoco vamos a hablar de una fórmula súper ultra secreta, súper difícil, hermanos, porque el Señor dejó esto de una manera tan sencilla, tan práctica, para que nosotros la pudiéramos entender y manejar. Y esto, el Señor es tan maravilloso que dejó plasmado su ejemplo hasta en nuestro diario vivir. La ley, hermanos, natural del crecimiento nos muestra a nosotros también las cosas espirituales que vamos a ahondar y que tenemos que poner en práctica día a día. Nuestro diario vivir a nuestro alrededor, esa ley natural del crecimiento que está cada día a todo nuestro alrededor, incluso con nuestras propias vidas, nos muestra cómo es un crecimiento espiritual. Para nosotros entender esto, hermanos, y podamos captar el concepto de lo que veremos esta noche, quiero que se pongan a pensar en cualquier semilla, Esa semilla en la que usted está pensando, cualquiera que sea, de cualquier árbol frutal, de cualquier planta que usted pueda imaginarse en este momento. Ninguna semilla, hermanos, ninguna semilla en el ambiente erróneo podrá crecer. Esa semilla que usted está pensando, ya sea de mango, de tamarindo, de lo que sea que usted se esté imaginando, hermano. Cualquier semilla, no importa cuál sea, si esta semilla está colocada en el ambiente erróneo, esa semilla jamás crecerá. No dejará de ser una semilla. Mas, sin embargo, si usted toma esa semilla y la coloca donde están las condiciones apropiadas, usted se va a dar cuenta que esa semilla no solamente va a crecer, sino que de esa semilla producirá más semillas que cada vez que se planten dará unas cosechas completamente exitosas, hermanos. Ese mismo potencial que se encuentra en la ley natural del crecimiento son adaptadas en lo que es la semilla de la fe que está en cada uno de nosotros. Lo que nosotros, lo que usted, lo que yo haga con esa semilla determinará si quedará siendo una semilla o si va a crecer y va a dar un fruto y va a dar más semillas para que continúen germinando por las siguientes generaciones, hermanos. Lo que pasa con esa semilla, lo que determina lo que sucederá con la semilla de la fe, depende de cada uno de nosotros. Pero vamos a entender más estos elementos esenciales para el crecimiento. Les comentaba que el crecimiento natural y el crecimiento espiritual se derivan de la misma manera. Una semilla, y esto ustedes lo vieron en la escuela regular, yo creo que en la escuela primaria. ¿Quiénes de ustedes plantaron el frijolito? ¿Quiénes de ustedes hicieron el frijolito? Todos, ¿verdad? Ahí con el botecito de Herbert y ahí pusieron el frijolito, ¿verdad? Sí, todos hicieron el frijolito. Bueno, gloria a Dios, no fui la única. Ese frijolito, hermanos, o esa semilla, para que crezca o saliera de esa plantita que nosotros cuando éramos chiquitos decíamos, wow, cuando mirábamos el tallito, ¿verdad? Verde, qué emoción, hermano, ver el tallito verde salir del frijolito, ¿verdad? Toda semilla necesita 3 elementos, hermanos. Necesita nutrientes, que es el suelo fértil, necesita agua y necesita luz solar. Esos 3 elementos son básicos. Y la semilla de la fe en cada uno de nosotros necesita lo mismo. Nuestra semilla de fe necesita ser nutrida en el terreno de la palabra de Dios. Necesita ser regada con el agua de la obediencia a Jehová. Y necesita ser bañada con la claridad del sol del amor de Dios, hermanos. Y nosotros vamos a ver estos 3 elementos más a profundidad para que podamos entenderlos.
Y que así como nos alegramos de ver nuestro tallito de frijol salir ahí del botecito de Gerber, donde sea que usted lo haya puesto, hermano, de la misma manera usted se emocione cuando vea que el tallito de su fe está creciendo. Y para esto vamos a ver el primer elemento, que es el nutriente, el cual simboliza nuestro terreno fértil. Y para nosotros comprender del terreno fértil o del nutriente que vamos a tomar, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un versículo muy conocido, pero esta vez lo vamos a analizar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento que necesitamos. Porque el nutriente, el terreno fértil, es la base. Si no tenemos un terreno fértil, hermanos, de nada sirve que usted tenga agua y tenga claridad de sol, ahí no sale nada. Así que en este aspecto tenemos que poner más atención, porque esta es la base de nuestro crecimiento espiritual. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos este versículo y nosotros lo condicionamos al terreno donde la semilla crece y donde la semilla se alimenta, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que algo muy erróneo que típicamente se comete cuando leemos este versículo es pensar que el oír la palabra de Dios que vemos en Romanos 10:17 se refiere solamente a leer la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Romanos nos indica que hay algo más que leer la palabra de Dios. Y es lo que usualmente nosotros olvidamos, y el versículo nos lo dice claramente, y nos dice que es el oír, el escuchar. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces una frase muy común, y vamos a ver si ustedes se recuerdan de esta frase, y dice: la palabra de Jehová vino sobre mí. Muy frecuente en el Antiguo Testamento. Hermanos, ellos no tenían a disposición la Biblia como usted y yo la tenemos. Ellos no tenían ni siquiera escritos de la Biblia en sus casas como nosotros tenemos. Por lo tanto, el terreno no puede ser simplemente leer la palabra de Dios, porque entonces estos hombres que están en el salón de la fama de la fe no hubieran podido estar ahí. Porque si nosotros tomamos este versículo textual al pensar que la palabra de Dios nada más es lo que está escrito en la Biblia, entonces estos hombres no hubieran podido discernir. Por eso la Escritura en el Antiguo Testamento siempre hace esta aclaración y dice: la palabra de Jehová vino sobre mí. ¿Qué vino sobre ellos? ¿Les cayó la Biblia en la cabeza? ¿Será que venían caminando y ¡pum!, les cayó aquel libro en la cabeza a estos hombres y como que, ¿qué pasó aquí? No, hermano. O como muchos de nosotros que tenemos cierto salmo favorito abierto y todo el resto de la Biblia, todo polvoso, hermanos, y solo tenemos ahí el salmo. ¿Cuál es el más favorito? 91. Ahí el salmo. Pero usted lo tiene abierto y ha estado abierto más de un año en la casa, pero vaya a ver si se lo sabe. No se lo sabe, pero ahí lo tiene abierto, hermano, el salmo. ¿Verdad? No, hermanos. Aquí vemos el campo de la fe, porque el terreno de la palabra no es simplemente algo físico, palpable. No, hermanos. Tiene que ser algo espiritual que trasciende. Esta palabra de Dios que nos habla Romanos, lo que discernió Pablo en el Espíritu y lo que él trata de proyectarnos a nosotros, es más de lo que nosotros comúnmente o erróneamente creemos o vivimos. Por eso, aquí vamos a entender algo que trasciende en lo espiritual. Vean esto. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. No puede haber fe, no puede nacer fe, no puede desarrollarse la fe si primero no oímos. Es como que el versículo estuviera como al revés. Porque primero es el oír y de ese oír viene la fe. Amén. Pero ahora, este versículo se divide en dos partes. Porque la primera parte la entenderíamos que por el oír, así es que viene la fe. Pero la segunda parte nos da una revelación mayor y nos dice que el oír
Dice, y el oír, por la palabra de Dios. O sea, si no hay palabra de Dios, no puede haber oír. Es como que esa parte del versículo también esté como al revés. Primero es la palabra de Dios y luego es el oír. El oír es el resultado de la palabra de Dios, así como la fe es el resultado del oír. No puede haber fe primero y después oír. Primero tenemos que oír y luego viene la fe. El versículo está claro. Y para que nosotros podamos oír, tuvo que haber palabra de Dios antes de oír. Y aquí es donde nosotros, hermanos, vamos a entender lo privilegiados que somos como iglesia hoy en día. Usted no sabe el galardón tan precioso que usted ya tiene solo ahí sentadito donde usted está o aquí paradita donde yo estoy. ¿Por qué, hermanos? Porque según lo que nos está proyectando este versículo, antes que nosotros podamos oír, tiene que haber un permiso y una aprobación de Dios. Para que nuestros sentidos sean abiertos y usted y yo podamos discernir en el Espíritu lo que Dios quiere comunicarnos. Miren qué interesante, porque muchas veces tomamos este versículo y dice, no, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente nos está queriendo dar a entender Pablo? Nos dice que el oír es por la palabra de Dios. Hay un versículo que también muchos conocemos que dice que nosotros no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, del permiso de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que tener aprobación, permiso de Dios para que nuestros sentidos puedan recibir su palabra y nosotros podamos oír. Y de ese oír va a venir nuestra fe. Miren qué interesante. O sea que usted y yo en este momento tenemos que tener permiso de Dios para discernir lo que la palabra nos está dando a entender. Quiero que me acompañen para que ustedes reconozcan con base bíblica lo que les estoy diciendo y vamos a ir a Mateo 11:25. Y aquí vamos a entender un poco más lo que les acabo de explicar. Vamos a ver el ejemplo de los fariseos. Ustedes saben que ellos tenían la palabra de Dios, ellos se la sabían, hermanos. Desde niños los judíos tenían que aprenderse la Torah, o los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco como nosotros lo conocemos. Ellos tenían que aprenderse todos los libros que tenían, que ya en el tiempo de Jesucristo tenían prácticamente todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, ellos entendían la palabra, eran los maestros de la ley, eran los que estaban en las sinagogas, eran los que tenían a primera mano más contacto con la palabra, pasaban en oración, pero ellos no reconocieron al maestro, no le aceptaron, no lo identificaron, no discernieron la palabra de Dios. Y Mateo 11:25 nos dice el porqué. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ven? Ellos eran los entendidos de la palabra. Ellos eran los sabios de ese tiempo. Ellos eran los que daban clase en la sinagoga. Pero aquí dice de que el Señor escondió todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. ¿Quiénes eran los niños? ¿Quiénes eran los niños? Dice la Escritura que tenemos que anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Los niños somos nosotros, hermanos. Los niños somos la iglesia. Los niños somos los hijos de Dios. Nosotros somos los niños. Entonces, según lo que nos dice Mateo 11:25, el oír viene por la revelación y el permiso de Dios. Por eso ellos tenían la palabra, ellos la estudiaban, ellos la ahondaban, pero no vivían de acuerdo a la palabra, porque el Señor escondió de ellos y lo reveló a nosotros. Porque ellos tenían la palabra día a día, hermanos. Ellos eran los que tenían el Salmo abierto. Ellos tenían acceso de ir a la sinagoga y leer los rollos, hermanos. Se sabían la palabra, la enseñaban, pero no vivían de acuerdo a la palabra. Entonces cuando Jesús vino, el Hijo de Dios, y caminó y se dio cuenta que los que tenían que manejar la religión, la ley, los que tenían que enseñar la sabiduría al pueblo,
estaban viviendo vidas no agradables al Señor. El Señor decidió no darles la revelación espiritual para que ellos conocieran al Mesías. Y Él le regaló la sabiduría a los niños. El Señor llamó a un pescador, llamó a un recaudador de impuestos, llamó a personas humildes y les dio la revelación y los hizo sus discípulos y caminó con ellos. Si su pueblo hubiera vivido en sabiduría, si sus sacerdotes hubieran vivido en sabiduría, él hubiera ido a su casa, hermanos, donde ya lo tenían que estar esperando. Y hubiera mostrado el desarrollo de las profecías en su nombre y decir, aquí estoy por el cual ustedes han estado luchando y enseñando todos estos años. Yo soy el Mesías. Y ellos lo hubieran reconocido, pero su entendimiento fue cerrado por la mano de Dios. Entonces cuando nosotros leemos Romanos, ahora tiene una significancia más grande, porque dice que la fe es por el oír, pero ese oír es por la palabra de Dios. Tiene que haber un permiso de Dios para que nosotros podamos oír lo que el Señor quiere decirle a su iglesia. Usted y yo en este momento, hermanos, ya estamos caminando bajo la revelación de Dios, bajo el permiso de Dios, hermanos. Antes de que la fe empiece a tomar fuerza en nosotros, tenemos que dar un paso de confianza. Tenemos que someternos a Dios reconociendo que Él es nuestro Rey, que Él es mayor que nosotros y que Él es soberano y Él es incorruptible y Él es incambiable a través de los tiempos. En otras palabras, el terreno fértil, el primer elemento para crecer espiritualmente, es un corazón dispuesto, hermanos. Es un corazón dispuesto a donde la semilla de la fe pueda ser germinada con la ayuda de Dios. No es por fe que usted va a tener un corazón dispuesto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que usted tenga el permiso de Dios para poder oír la revelación, tiene que tener un corazón dispuesto, agradable a Dios. Para que Él dé el permiso, cuando mire su corazón dispuesto, Él da el permiso y la autorización para que usted pueda oír y pueda acatar y analizar lo que Él quiere hablarle. Y de ahí, de la palabra que sale de la boca de Dios, es de donde viene su fe. Amén. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que la semilla de la fe crezca en un corazón dispuesto? Usted puede decir en este momento, ok, yo tengo un corazón dispuesto. ¿Cómo hago para que la semilla de la fe crezca en este corazón dispuesto? Mediante la palabra de Dios. Esto nos lleva al segundo elemento, hermanos. Les dije que el primero era el más indispensable. Lo más indispensable, hermanos, y lo más fácil que usted puede hacer es tener un corazón dispuesto. El Señor no le pide que usted sea 100% obediente, que sea el mejor líder, que sea el mejor hermano de la iglesia. No, el Señor lo que le pide para desarrollar su fe es simplemente un corazón dispuesto. Yo no sé bien tu escritura, yo no te conozco, Señor, yo no oro todos los días, pero en este momento tengo un corazón dispuesto. Quiero que tú me enseñes. Le está prestando el terreno fértil para que Él pueda poner la semilla de la fe. Amén. Pero ahora, ¿cómo, Señor? ¿Cómo hacemos que esta fe crezca solamente con un corazón dispuesto? El segundo elemento es regarla con agua. Y eso simboliza la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver nuevamente Romanos 10:17. Se los leo nuevamente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya entendimos que el oír es por la obediencia de lo que Jehová dice. Amén. Ahora lo que tenemos que entender es lo que Pablo quiere revelarnos cuando él habla del oír. Pablo no está hablando, hermanos, de un acto pasivo de escuchar. Él no está hablando del oír pasivo como lo que estamos haciendo en este momento, que usted está escuchando un sermón. No, hermanos. Pablo no está hablando de un escuchar pasivo, de un estudio bíblico.
Pablo no está hablando de un escuchar pasivo, de que tal vez un hermano le venga a hablar de un versículo bíblico. No, hermanos. Pablo no está hablando de un escuchar como queriendo decir que usted tiene que venir 5 días a la iglesia para que su fe crezca. No, hermanos. El oír que Pablo nos está hablando en Romanos 10:17 implica mucho más. Claramente le indica que la fe viene cuando oímos lo que Dios dice. Pero no es el oír pasivo de simplemente escuchar, sino el que escucha para acatar lo que ha escuchado, que es muy diferente. Entonces la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, y eso le va a dar crecimiento a su fe. Es como que este versículo da la vuelta. Donde termina, tiene que circular y comenzar. Cuando usted oye por el permiso de Dios, eso provoca que su fe venga, entonces vuelve a comenzar el versículo. Y su fe viene porque usted escuchó. Pero Pablo no está diciendo de un escuchar pasivo, no, es un escuchar activo. Usted escucha, usted recibe para usted poder acatar la instrucción que ha escuchado. Y eso es lo que hace la diferencia. La fe, hermanos, crece, es demostrada, es expresada cuando nosotros actuamos sobre lo que se nos ha dicho. Ese es el oír que Pablo está manifestando en Romanos 10:17. Y aquí es por lo cual muchos de nosotros pegamos contra una gran pared, porque pensamos que nada más escuchar y seguimos escuchando y nuestra fe no crece. Hermanos, los fariseos escuchaban la palabra todo el tiempo y su fe no creció en ningún punto. Podemos, hermanos, hacernos momias dentro de la iglesia y tal vez nuestra fe no va a crecer. No vamos a ser esa novia por la cual Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque estamos escuchando con un oír pasivo, solo de escuchar, pero no está causando ninguna acción inmediata en cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Romanos 1:22 para que entendamos más este punto, y ahora lo vamos a entender con más claridad. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, oiga bien, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora vamos a comprender con más claridad lo que Santiago nos está revelando. Dice, no seas solamente oidor, engañándote a ti mismo, porque vas a ser un oidor olvidadizo. Escuchas hoy y yo le aseguro que tal vez mañana le preguntan de qué se trató la prédica. Ah, estuvo bien bonita. ¿Y de qué se trató? Ah, estuvo bien bonita. Porque miren, nos entró por aquí y nos salió por allá, ¿verdad? Pero por eso Santiago dice, sed hacedor de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces el oír de Pablo tiene que conectarse con el oír que Santiago nos está revelando. Porque cuando Dios habla, hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, siempre, oiga bien, siempre hay un mandato imperativo a lo que Él está diciendo. Cuando estoy hablando de un mandato imperativo, es que usted tiene dos opciones. Siempre usted tiene dos opciones. Usted escucha y obedece, o usted escucha y desobedece. Usted siempre va a tener estas dos opciones. Y eso es lo que implica el libro de Santiago. La desobediencia impide el crecimiento, hermanos. Cuando Santiago habla de que tenemos que ser hacedores de la palabra, es que usted se va a hacer de la palabra para cumplirla. Usted va a ser un hacedor de la palabra. No, yo solamente no la voy a escuchar. No, ya la escuché y ahora yo me voy a hacer de la palabra. Yo la voy a tomar y la voy a ejecutar y la voy a hacer real en mi vida. Por eso dice que si usted solamente escucha, se está engañando a usted mismo, porque Jehová jamás podrá ser burlado. Siempre que el Señor habla, acuérdese de eso, hermanos, hay un mandato imperativo a lo que Él dice. Voy a hacérselo más claro.
Siempre que usted lee su Biblia, siempre hay un mandato imperativo que Dios le está revelando para que usted lo cumpla. Pero si yo leo y me dice la palabra, perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y yo hago así, gracias, Señor, por tu palabra, y yo sé que tengo un rencor que no he perdonado y no lo perdono, hermanos, siempre que Jehová habla hay un mandato imperativo para cumplirse, y siempre vamos a tener las mismas dos opciones. O agarro la Biblia y dice, no, Jehová dice que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué hago? La palabra ya fue dada, hermanos. El mandato ya está revelado. Nosotros ya sabemos qué es lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que hago? ¿Escucho y obedezco y perdono por obediencia? ¿O escucho y cierro mi Biblia y muchas gracias y continúo mi vida? Amén. Cada vez que usted escucha y actúa, cada vez que usted escucha y actúa, usted está dando un paso de fe. Usted ha escuchado mucho eso, ¿verdad? Hermano, demos un paso de fe. Gloria a Dios, hermano, demos un paso de fe. ¿Quiere dar un paso de fe? Escuche y actúe. ¿Quiere dar un paso de fe? Escuche y actúe. Jehová dice que perdone, dé un paso de fe. Jehová dice que usted es un hijo de Dios, tómelo, admítalo, créalo y viva como un hijo de Dios. Usted está dando un paso de fe. Jehová le dice que Él está con usted todos los días hasta el final. Créalo y camine sabiendo que Jehová está con usted todos los días hasta el final. De un paso de fe. ¿Quiere dar pasos de fe? Escuche, acate y actúe de acuerdo a la palabra de Dios. Eso, hermanos, es dar pasos de fe. Y esto nos lleva al tercer y último elemento, que dijimos que es la luz del sol, o la claridad de la luz. Y esto nos habla del amor de Dios. Dice el Señor que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que Él es la luz en medio de las tinieblas. Jehová es la luz, hermanos, que ilumina nuestra semilla de fe. Sin la luz de Cristo nosotros no vamos a poder germinar, porque Él es nuestro ejemplo perfecto, nuestro ejemplo a seguir. El que nunca nos va a fallar, el que su ejemplo nunca nos va a dejar por los suelos, al que podemos seguir, honrar y caminar de acuerdo a su palabra, y jamás nos va a defraudar. Esta es otra cosa básica y esencial para el crecimiento, y eso es el amor. Vamos a ir a Gálatas 5:6, y dice la Escritura: porque en Cristo Jesús, pongan mucha atención, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mira esto, hermanos. Ni la circuncisión vale algo para el Señor, ni la incircuncisión. Usted venga a la iglesia o no venga a la iglesia, usted se bautiza o no se bautiza, el Señor no le vale eso, hermanos. Hablemos claros. Sabemos que eso es un mandato de Dios, pero al final del día lo que va a motivar es la fe que obra por el amor. Si usted es religioso o no es religioso, al final eso no le vale al Señor, hermanos. Si usted viene todos los días a la iglesia o no viene todos los días a la iglesia, eso es lo que le vale al Señor, hermanos. No es el hecho que usted esté sentado en esa silla, hermanos. Es la fe que obra por el amor. La palabra es clara. La palabra en Gálatas le está hablando a todos los fariseos, saduceos y a los escribas, que se pelean entre ellos y se peleaban que quién era con la circuncisión. Esos eran realmente los hijos de Dios, los que tenían el derecho a escuchar la palabra, los que tenían el derecho a la salvación. Y los de la incircuncisión, no, ellos eran los gentiles, los que no tenían derecho. Por eso viene Pablo y les aclara y les dice: ni la circuncisión vale algo para Dios, ni la incircuncisión. No pierdan el tiempo peleando en cosas de religión, cosas que solo los llena a ustedes. O son las faldas o son el pantalón. Eso no le vale al Señor al final del día, hermanos. A Él lo que le vale es dónde está su fe obrando por el amor a Dios. ¿Dónde está su obediencia a Jehová? Según lo manifestado por el apóstol Pablo en Romanos 10:17, que es lo que hemos estado viendo, nuestra fe crece al tener un corazón dispuesto, que escucha, obedece
lo que ha escuchado. Y aquí es donde va a causar el impacto espiritual. Aquí es donde va a causar, y aquí es donde usted tiene que poner la atención. Usted tiene un corazón dispuesto, que escucha, y usted obedece lo que ha escuchado, pero lo obedece porque usted ama al que le habló. Eso es lo que realmente causa la diferencia, hermanos. Porque usted está actuando con una fe que obra por el amor. Vamos a ver Juan 14, 23 y 24, para que entendamos este punto a la perfección. Respondió Jesús y les dijo, oiga bien, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así de claro, hermanos. El que me ama, mi palabra va a guardar. Y cuando usted dice que usted guarda la palabra de Dios, es que usted la atesora. Y usted la guarda, usted la aprecia, usted la añora para vivir de acuerdo a ella. Ahí es cuando usted guarda la palabra. No está hablando de lo que hacemos nosotros comúnmente, ¿verdad? Yo guardo la palabra de Dios bien guardadita. Mire, agarro la Biblia y la guardo en la gaveta toda la semana. Llega el sábado, yo tengo guardadita la palabra, miren, intachable la Biblia, bien guardadita. El Señor me va a dar mi corona de gloria cuando llegue al cielo, hermano, porque yo sí guardo la palabra de Dios. Viera cómo la guardo. Nueva hasta la Biblia, pues. Hasta la puedo vender como nueva, porque ni rayada que está, hermano. Yo como guardo la palabra. Cuidadito, niños, me manchan la Biblia, porque yo la guardo la palabra de Dios. No, hermanos. Guardar la palabra de Dios es obedecerla. Guardar la palabra de Dios es vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y el Señor dice, si realmente me amas, vas a guardar mi palabra. Y si tú me amas y guardas mi palabra, mi Padre te amará. Y vendremos a ti y haremos morada en ti. Morada en ti. Mi presencia, mi cuidado estará contigo todos los días, porque yo viviré en ti. Ahí es donde vienen los prodigios y milagros, porque Jehová vive en nosotros, hermanos. Es la unción del Espíritu Santo todo el tiempo. Jesús tenía la unción del Espíritu Santo todo el tiempo, porque él hacía lo que a su Padre le agradaba. ¿Amén? El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y esta es la diferencia entre los fariseos y lo que Dios quiere de su iglesia. Dios no quiere robots, hermanos, que hagan su voluntad por miedo o por religiosidad. Ay, no, la palabra de Dios dice que yo tengo que congregarme, porque si no Dios me castiga, y por eso yo voy a ir a la iglesia, porque me da miedo que Dios me castigue. No, hermanos, no se equivoque. Dios no quiere un robot que haga su voluntad solo porque a usted le tiemblan las canillas o por la religiosidad. ¿Qué van a decir los hermanos si no voy? Ya no voy a hacer del círculo. No, hermanos. Él no viene por un pueblo que hace las obras por un miedo infundado, por una religiosidad, por el que dirán. Eso no es lo que toca el corazón de Jehová, hermanos. Él viene por un pueblo que hace las obras por amor a Él. Él viene por un pueblo que le conoce, que aprecia lo que Él ha hecho por cada uno de ellos. Que ellos van a la iglesia no solo porque lo dice la palabra, no. Vamos honrando la palabra, pero yo voy a la iglesia porque yo sé lo que Jehová ha hecho en mi vida. Y yo quiero ir a la casa de Dios para glorificar y alabar su santo nombre. Yo no voy a la iglesia para que me quieran más o ser parte del círculo. Yo voy a la iglesia porque yo no puedo vivir sin adorar y glorificar el nombre de mi Señor. Yo voy a la iglesia porque tengo que ir a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Yo voy a la iglesia porque yo tengo que hablar con mi testimonio y decirle a mi hermanito, a mi hermanita, Jehová vive y reina por los siglos de los siglos. Estoy aquí de pie por la obra maravillosa de Jehová. Estoy en la casa de Dios porque yo le amo y quiero estar en su presencia. No es por religiosidad, hermanos. No es por miedo. Ay, ya viene el fin del mundo, mejor me voy a la iglesia porque
Viene el Señor que me halle en la iglesia y me lleve. Hermano, usted no se va a ir de chascada, hermano. Usted se va a ir porque usted se lo merece. El Señor jamás podrá ser burlado, hermanos. No se sorprenda que estemos aquí sentados y seamos los que nos queremos, hermanos, si seguimos con ese pensamiento rural que no nos lleva a ningún lado. Usted se va a ir porque usted se lo merece. Usted se va a ir porque ahí está su nombre escrito en el libro de la vida. Porque usted es un hijo adoptado a la voluntad de Jehová. Esa es la única manera en que usted se va a ir con el Señor. Hermanos, Él viene por un pueblo que le ama. Y como le ama a Él, ama todo lo que Él ha creado. Usted perdona no porque Jehová se lo está exigiendo. No, hermanos. Él quiere que usted perdone porque usted le ama. Y como le ama, usted ama todo lo que Él ha creado. Y le tengo noticias. Usted y su enemigo fueron creados por el mismo Creador. Son hechura suya. Y así como Él lo ha perdonado a usted, Él quiere perdonar también a su enemigo. Y quiere usarlo a usted como instrumento de perdón. Quiere usarme a mí como instrumento de perdón. Hermanos, nuestra confianza día a día está en que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él te amó primero, hermanos. Porque Él nos ha amado tanto es que envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. Si tú estás aquí esta noche escuchando esta prédica es porque Él te ama. Él nos dejó la palabra de Dios a esta generación completa porque Él sabía que nosotros la íbamos a necesitar más que las generaciones anteriores. ¿Y saben por qué la dejó? Porque nos ama. Usted sabe los sacrificios que pasaron los profetas, los discípulos que escribieron esta palabra para usted y para mí. Sufrieron calamidades, muertes, de una manera horrorosa, hermanos. Decapitados, degollados, apedrados, para que usted y yo hoy disfrutáramos de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Si usted está escuchando, es porque Él te ama. Si Él te trajo esta noche aquí, es porque Él te ama. Si Él te renarguye con otra persona en los malos caminos que estás haciendo, es porque Él te ama. Si la palabra te cala hasta los huesos y tú sabes que estás actuando mal, es porque Él te ama. Y Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí nos perdamos. Él quiere que todos lleguemos a su presencia. Y Él lo hace porque Él nos ama. Así que si quieres que esta semilla de fe crezca, tienes que tener ese corazón dispuesto para que Él pueda plantar la semilla de fe y darte el permiso y la autorización de discernir espiritualmente lo que Él quiere decirte. Y cuando tú hayas recibido su aprobación y tu corazón está dispuesto, vas a empezar a recibir la fe de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo vas a hacer por amor, porque Él te ha amado a ti antes de que tú lo amaras a Él. Él te ha recibido a ti antes de que tú lo recibas a Él. Y algo más sorprendente, si has puesto atención al sermón de esta noche. Si tú entendiste el mensaje, es porque Él te ama tanto que te ha dado a ti una sabiduría y un entendimiento mayor que muchos filósofos que están en este momento allá afuera, que se saben la palabra y dicen que no creen en Jehová. Él te ama tanto que a ti te ha dado una sabiduría mayor que la de los sabios y los entendidos de esta época.